Un dramático acontecimiento real que ha captado la atención en todo el mundo. El príncipe William habría tomado medidas decisivas que involucran uno de los símbolos más preciados del legado de la princesa Diana. En el centro de la discusión está el mundialmente famoso Anillo de Compromiso de Zafiro de Diana, una pieza de joyería que se ha convertido en mucho más que una reliquia real a lo largo de las décadas. La decisión reportada ha reavivado un apasionado debate sobre la creciente influencia de William dentro de la monarquía, la futura administración de la memoria de Diana y el silencioso cambio de autoridad que se está produciendo detrás de los muros del palacio. Para muchos observadores reales, el momento en que se tomó esta medida es casi tan intrigante como la decisión misma. ¿Por qué ahora, después de tantos años de dejar intactos acuerdos de larga data? ¿Y qué revela esto sobre la visión de William para el futuro de la monarquía, su determinación de proteger el legado de su madre y las responsabilidades que asume cada vez más como futuro rey? Esas preguntas han alimentado innumerables discusiones entre los comentaristas reales, con opiniones divididas sobre si esto representa una tutela cuidadosa o una afirmación significativa de autoridad. Según se informa, la historia comienza dentro de una de las áreas más seguras y menos vistas del castillo de Windsor. Imagínese servir como oficial responsable de salvaguardar algunas de las posesiones más valiosas de la familia real cuando el príncipe William aparece inesperadamente sin previo aviso, sin una cita programada y sin el séquito habitual de asesores de alto nivel que normalmente acompañan asuntos de tanta importancia. Incluso para alguien acostumbrado al protocolo real, tal llegada habría sido imposible de ignorar. Normalmente, las decisiones que involucran artefactos reales de valor incalculable se manejan mediante un proceso cuidadosamente coreografiado. Las reuniones se organizan con mucha antelación. La documentación pasa por múltiples oficinas administrativas, los asesores legales revisan cada detalle, y las aprobaciones avanzan metódicamente a través de capas de procedimientos palaciegos. Todo está diseñado para garantizar que ninguna decisión que afecte a la propiedad real se tome apresuradamente o sin la debida supervisión. Sin embargo, según los informes, esta ocasión siguió un camino muy diferente. William no estaba allí para discutir posibilidades, pedir opiniones o iniciar una larga consulta. Desde el momento en que entró en la bóveda, los presentes sintieron que su decisión ya estaba tomada. Su comportamiento se mantuvo tranquilo, sereno e inequívocamente decidido, sugiriendo que lo que lo había llevado allí había sido considerado cuidadosamente mucho antes de que cruzara la puerta. Según los informes, solo llevaba un documento. No había gruesas carpetas informativas, ni montones de documentos de respaldo, ni ningún equipo de asesores que presentaran opciones. Todo dependía de una orden de transferencia de custodia preparada formalmente, que William había revisado, aprobado y firmado personalmente antes de llegar. El mensaje fue claro: no se trataba de una conversación preliminar, sino de la implementación de una decisión ya tomada. En el centro de esa decisión se encontraba una de las piezas de joyería más reconocibles de la historia moderna, el icónico anillo de compromiso de zafiro de la princesa Diana. Pocos objetos reales tienen el mismo significado emocional o reconocimiento global. Para millones de personas, el anillo representa no solo una artesanía extraordinaria, sino también el recuerdo perdurable de una mujer cuya influencia continúa décadas después de su muerte. Durante meses, según los informes, el anillo de zafiro ocupó lo que los conocedores describieron como una posición administrativa inusual dentro de la bóveda real. Permanecía meticulosamente protegido bajo los más altos estándares de seguridad, pero según informes nunca había sido asignado formalmente bajo la autoridad de custodia directa de la casa del príncipe y la princesa de Gales. Al mismo tiempo, tampoco se le había colocado permanentemente bajo ninguna estructura administrativa alternativa. Según los informes, William había aceptado ese acuerdo durante años, porque creía que un acuerdo no escrito permanecía intacto. Ese entendimiento, según los comentaristas reales, era simple:
Las posesiones personales de la princesa Diana en última instancia pertenecían al cuidado de sus hijos y debían seguir gestionándose teniendo en cuenta ese principio. Mientras todos respeten ese entendimiento, parece haber pocas razones para alterar los acuerdos existentes. Luego, según los informes, todo cambió en apenas 48 horas. Un alto asistente de palacio supuestamente le trajo a William información que le hizo reconsiderar la situación por completo. Según se informa, la sesión informativa sugirió que la incertidumbre que rodea a la administración de la colección personal de Diana podría crear oportunidades para tomar decisiones que William nunca había anticipado, en lugar de permitir que persistiera la ambigüedad. William supuestamente concluyó que la acción inmediata era el camino más seguro. Desde su perspectiva, dejar cuestiones importantes sin resolver podría eventualmente generar complicaciones innecesarias en torno a una de las colecciones más significativas emocionalmente asociadas con su madre. Al parecer creía que actuar ahora eliminaría la incertidumbre antes de que se convirtiera en algo más grande. Su llegada a la bóveda real supuso por tanto toda una sorpresa para los responsables de supervisar la colección. Según se informa el oficial a cargo, apenas había avisado de que el futuro rey tenía intención de comparecer personalmente y mucho menos de que llegaría con documentación firmada lista para su implementación inmediata. Naturalmente, esa participación directa planteó preguntas sobre qué había motivado tal urgencia. La respuesta, según los relatos que circulan entre los comentaristas reales, residía en la información que William supuestamente había recibido solo unos días antes. Esto no se describió como otra actualización administrativa de rutina que pudiera esperar cómodamente para una discusión futura. Más bien, supuestamente se trataba de una propuesta formal que tenía implicaciones que se extendían mucho más allá de un anillo famoso. Según esos informes, la familia de Camilla había presentado una solicitud sobre la futura clasificación administrativa de la colección personal de la princesa Diana. A primera vista, la propuesta parecía enteramente procesal, enmarcada como una revisión rutinaria de cómo ciertas posesiones reales deberían clasificarse dentro de sistemas más amplios de gestión palaciega. Para muchos funcionarios esa terminología probablemente habría sonado más técnica que controvertida. Sin embargo, según se informa, William creía que la propuesta merecía un examen mucho más detenido. Al revisar sus posibles consecuencias, se dice que llegó a la conclusión de que lo que inicialmente parecía ser un ajuste administrativo menor podría en última instancia influir en cómo se gestionarían las pertenencias personales de Diana para las generaciones venideras. Por lo tanto, la cuestión iba mucho más allá del papeleo ordinario. Según se informa, la propuesta implicaba transferir la colección de Diana a una categoría administrativa descrita como bien ceremonial asociado a la corona. Aunque el título en sí sonaba muy burocrático, los comentaristas sugirieron que las implicaciones prácticas podrían resultar significativas. Las clasificaciones administrativas dentro de las instituciones reales a menudo determinan no solo dónde se guardan los artículos, sino también quién posee autoridad sobre las decisiones que afectan su uso y preservación futuros, si se implementarán. Como se describe, las posesiones personales de Diana podrían haberse integrado en estructuras de gestión que operan bajo la casa del monarca reinante, en lugar de permanecer asociadas principalmente con acuerdos familiares de larga data. Tal cambio, si bien administrativo en apariencia, podría potencialmente alterar quién participó en decisiones futuras, que involucran algunos de los elementos emocionalmente más significativos relacionados con la vida de Diana. Según se informa, esa posibilidad incluía joyas, correspondencia manuscrita, ropa, recuerdos personales y muchas otras posesiones con un profundo valor sentimental. A medida que esos activos gradualmente quedaron sujetos a una supervisión institucional más amplia, las decisiones futuras, relativas a exhibiciones, uso ceremonial, conservación o custodia, podrían naturalmente pasar por oficinas que operaban dentro de la casa del rey. Debido a que la oficina de la reina Camilla funciona como parte de esa estructura más amplia,
Los comentaristas argumentaron que, en consecuencia, su hogar podría tener una mayor participación administrativa que antes. Para William, según estos relatos, la cuestión nunca se limitó a un extraordinario anillo de zafiro que descansaba de forma segura dentro de una bóveda segura. En cambio, supuestamente vio el asunto a través de una lente histórica mucho más amplia. La cuestión central no fue simplemente quién salvaguardaba los objetos individuales hoy, sino quién, en última instancia, daría forma a la forma en que se preservaría y presentaría la historia de la princesa Diana para las generaciones futuras. En lugar de responder públicamente o permitir que el asunto se convirtiera en otro desacuerdo real, muy visible, William supuestamente adoptó un enfoque mesurado que lo caracterizaba. Se dice que durante los 2 días siguientes trabajó cuidadosamente en una solución diseñada no solo para responder a una propuesta inmediata, sino para establecer certezas a largo plazo con respecto al legado de su madre, en lugar de centrarse únicamente en bloquear una única solicitud administrativa. William supuestamente buscó una salvaguardia más permanente, capaz de evitar que surjan preguntas similares nuevamente. En su opinión, proteger el legado de Diana significaba abordar la estructura subyacente en lugar de reaccionar repetidamente a propuestas individuales. Su objetivo iba más allá de preservar una posesión preciada. Implicó garantizar que la historia más amplia de la vida de su madre permaneciera protegida de acuerdo con los principios que él creía que ella habría deseado. Sin embargo, para entender por qué el anillo de zafiro inspiró tal determinación, es necesario apreciar lo que realmente representa la joya dentro de la familia real. Para el mundo exterior es inmediatamente reconocible porque Catalina, princesa de Gales, lo ha usado durante muchos años. Su zafiro de Ceilán de color azul intenso rodeado de brillantes diamantes se ha convertido en uno de los anillos de compromiso más fotografiados de la historia, dentro de la familia. Sin embargo, el anillo tiene un significado imposible de medir, únicamente en términos monetarios. No se valora simplemente por su artesanía o rareza. Encarna recuerdos de la propia Diana, sus triunfos públicos, sus luchas privadas y la extraordinaria conexión emocional que continúa inspirando décadas después de su fallecimiento. La historia del anillo comenzó en 1981, cuando el príncipe Carlos lo eligió tras su compromiso con Lady Diana Spencer. A partir de ese momento, el zafiro se volvió inseparable de la identidad pública de Diana. La acompañó a lo largo de giras oficiales, banquetes estatales, compromisos benéficos e innumerables momentos que dieron forma a cómo el mundo conoció a la joven princesa de Gales. Sin embargo, el ring también fue testigo de los capítulos más difíciles de su vida. Permaneció en su mano durante años marcados por una creciente tensión personal, escrutinio público y el doloroso deterioro de su matrimonio. Apareciendo en miles de fotografías, gradualmente se convirtió no solo en un símbolo del glamour real, sino también en un testigo silencioso de una de las historias más complejas de la historia real moderna. Tras la trágica muerte de Diana en 1997, el zafiro adquirió un significado emocional aún más profundo. Dejó de representar simplemente un compromiso o un matrimonio real. Más bien se convirtió en una de las conexiones supervivientes más íntimas con la propia mujer. Cada aparición del anillo inevitablemente evocaba recuerdos de Diana, convirtiéndolo en una de las posesiones personales más preciadas que dejó. El príncipe William reveló más tarde que después de perder a su madre, mantuvo el anillo cerca de él durante un tiempo, usándolo en una cadena alrededor de su cuello. Ese detalle transformó la comprensión pública de la joya. En lugar de verlo simplemente como un extraordinario artefacto real, la gente comenzó a verlo como algo profundamente personal, una fuente de consuelo llevada por un hijo afligido durante uno de los períodos más oscuros de su vida. El príncipe Harry también compartió una conexión significativa con el zafiro antes de que las circunstancias llevaran a William a convertirse en su custodio. El anillo siguió siendo importante para ambos hermanos, porque representaba mucho más que una joyería heredada. Simbolizaba la presencia duradera de la madre que perdieron cuando aún eran niños, preservando un vínculo tangible con recuerdos que ninguno deseaba dejar que se desvaneciera.
Cuando William le propuso matrimonio a Catherine durante su viaje a Kenia en 2010, eligió deliberadamente el anillo de compromiso de Zafiro de Diana. Al explicar la decisión después, dijo que quería que su madre fuera parte de uno de los momentos más felices de su vida. Aunque Diana no podía estar físicamente junto a ellos, el anillo permitió que su memoria lo acompañara, asegurando que, según sus propias palabras, permaneció presente durante el comienzo de un nuevo capítulo para la familia que nunca tuvo la oportunidad de ver crecer. Desde entonces, Catalina lo ha usado en importantes eventos reales, convirtiéndolo en una de las piezas de joyería más reconocibles del mundo. Pero para William, el significado del anillo de Diana siempre ha ido mucho más allá de las apariciones públicas. Nunca lo ha visto como una posesión real más controlada por sistemas palaciegos. Para él representa la historia de su madre, su memoria y su conexión con su familia. Y por eso creía que necesitaba protección más allá de un simple entendimiento familiar. Porque a veces una promesa no escrita no es suficiente. Tiene que convertirse en algo permanente. Para William, toda la colección de Diana representa piezas personales de la vida y la historia de su madre, que siempre deben protegerse. Pero, ¿qué estrategia utilizaría para salvaguardar su legado? ¿Y hasta dónde estaba dispuesto a llegar para asegurarse de que su memoria y su imagen nunca se vieran comprometidas? Profundicemos en los detalles. El cambio deliberado de las reglas. En lugar de crear una confrontación pública o quedar atrapado en interminables discusiones palaciegas, el enfoque de William, según la historia que se examina, se centró en algo mucho más grande: crear una solución permanente. En lugar de simplemente luchar contra una solicitud, a la vez quería cerrar la brecha que había permitido que existiera incertidumbre en torno a las posesiones de Diana en primer lugar. La idea era simple pero poderosa. Un acuerdo de custodia formal colocaría la colección personal de Diana bajo la protección directa de la casa de William y Catherine, y asegurando que las decisiones relacionadas con esos objetos preciados no pudieran avanzar sin la aprobación por escrito de William. Esto significaría que las joyas, las pertenencias personales y otras posesiones significativas de Diana permanecerían conectadas con los miembros de la familia que compartían el vínculo personal más cercano con ella. Cuando el oficial de la bóveda revisó la documentación, todo parecía estar cuidadosamente preparado. Las firmas estaban en su lugar, se habían cumplido los requisitos y la documentación tenía la seriedad que se esperaba de una decisión real importante. Esta no fue simplemente una solicitud para pedirle a otra persona que la aprobara. Representaba una clara declaración de responsabilidad por parte del futuro rey sobre algo profundamente relacionado con la memoria de su madre. Luego llegó el momento en que todos los involucrados comprendieron que la importancia del famoso anillo de zafiro de Diana salió a relucir de su almacenamiento protegido. William firmó el registro oficial completando el proceso de transferencia. Según los informes, durante un breve momento, se quedó quieto sosteniendo el estuche. William nunca abrió el caso porque no era necesario. El anillo significaba mucho más que una joya de valor incalculable. Representaba la extraordinaria vida de Diana, su doloroso viaje, su profundo amor por sus hijos y la conexión inquebrantable que William había llevado en su corazón desde que perdió a su amada madre. Después de unos momentos guardó el maletín con cuidado, le dio las gracias al oficial y salió de Windsor. Ya sea visto como una promesa personal o una decisión institucional, el mensaje fue claro. El legado de Diana era algo que William creía que merecía una protección duradera, no acuerdos temporales que pudieran cambiar con el tiempo. William creó una transferencia de custodia legalmente vinculante que colocó permanentemente la colección personal de Diana bajo la protección de su hogar. Pero ¿aceptarían esta decisión otros miembros de la familia real? ¿Quién quedaría completamente desprevenido con el movimiento de William? Y había sido más listo que alguien. Dentro de la casa real, averigüemos, la carta que nunca se esperaba. Pero el momento más importante no ocurrió dentro de la bóveda. Sucedió después, cuando las consecuencias de la decisión de William
comenzaron a llegar al resto de la casa real. Según la historia examinada poco tiempo después de que Guillermo abandonara el castillo de Windsor, el sistema administrativo habitual del palacio procesó la notificación oficial confirmando que el traslado se había completado. El mensaje se envió a través de los canales habituales a las oficinas reales pertinentes, incluida la casa de Camilla. Y ese fue el momento en que la situación se volvió imposible de ignorar. Mano, era una discusión, una propuesta o una solicitud esperando aprobación. Ahora era una decisión oficial registrada dentro del sistema palaciego. Cuando Camilla supuestamente recibió el documento, no reaccionó públicamente de inmediato. En cambio, leyó detenidamente cada detalle y se tomó el tiempo para comprender exactamente lo que había sucedido. Quienes estaban familiarizados con la situación afirmaron que ella colocó el aviso sobre su escritorio y permaneció sola con él durante varios minutos procesando en silencio el significado de la decisión. No hubo ninguna llamada inmediata, ninguna respuesta apresurada, ni ninguna declaración pública. El silencio en sí sugirió que ella entendía que no se trataba solo de una pieza de joyería. Representó un cambio mucho mayor en la forma en que se manejaría el legado personal de Diana en el futuro. Después de ese período de reflexión, Camilla comenzó a buscar respuestas. Según se informa, pidió una conversación urgente con el rey Carlos, solicitó la documentación completa relacionada con la revisión de la colección y quiso saber quién en el palacio ya había sido informado sobre la transferencia antes de que le llegara la notificación. Esa petición final reveló mucho más de lo que nadie esperaba. Camilla no estaba simplemente tratando de entender lo que había sucedido. También quería saber exactamente quién ya estaba al tanto de la decisión, hasta qué punto se había difundido la noticia, y si la situación ya había superado su capacidad de influir en ella. Cuando se formularon esas preguntas, la situación ya había cambiado. La decisión había pasado de ser un desacuerdo privado a un registro oficial de palacio, lo que hacía mucho más difícil revertirla o pasarla por alto. Al enterarse del traslado, Camilla habría solicitado una reunión urgente con el rey para revisar todo el proceso. Pero, ¿qué resultaría de esa reunión? ¿Convocarían a William para que explicara su decisión o después de revisar el proceso de transferencia? El rey finalmente respaldaría las acciones de William. Descubramos los detalles intrigantes. Carlos se enfrenta a una elección imposible. Cuando Camilla entró en el estudio privado del rey, Carlos, la situación ya había avanzado más de lo que esperaba. Según las afirmaciones sobre el incidente, el rey ya se había tomado el tiempo de examinar él mismo los documentos de transferencia. Revisó el proceso, investigó cómo se llevó a cabo la decisión y comprendió que William había seguido los pasos necesarios para proteger formalmente la colección personal de Diana. Durante la conversación privada que siguió, Camilla supuestamente dejó claras sus preocupaciones. Él argumentó que una decisión de tal importancia debería haber implicado una consulta directa con el rey y su casa antes de tomarla. Desde su perspectiva, la solicitud original había sido parte de un proceso normal de revisión del palacio, no un intento de cuestionar la conexión de William con las pertenencias de su madre. Ella creía que su respuesta había convertido un simple asunto administrativo en algo mucho más grande de lo necesario. Charles escuchó atentamente mientras ella explicaba su posición. Él no la interrumpió y le permitió expresar plenamente sus frustraciones. Pero cuando la conversación llegó a su momento más importante, supuestamente dejó clara su posición. La transferencia no se revertiría. La decisión, según el relato, no fue tomar partido entre su esposa y su hijo. En cambio, Charles reconoció que William había actuado dentro de su autoridad, había seguido los procedimientos correctos y había creado un acuerdo formal relacionado con el legado personal de su difunta madre. Según los informes, el rey también señaló que siempre hubo un entendimiento familiar en torno a las posesiones de Diana. Las personas más cercanas a la situación sabían desde hacía mucho tiempo que estos elementos tenían un significado profundamente personal para William y su hermano.
El intento de abordarlos mediante una vía administrativa separada incluso sin querer había creado un conflicto con ese acuerdo de larga data. Después de casi una hora de discusión, Camilla supuestamente abandonó la habitación sin el resultado que deseaba. La transferencia se mantuvo y la decisión de William se mantuvo más firme que antes. Lo que comenzó como un desacuerdo sobre una colección se había convertido ahora en una conversación mucho más amplia sobre la familia, el legado y la dirección futura de la monarquía. Aparte de que el rey Carlos explicó por qué las acciones de William estaban justificadas. ¿Cómo se sintió William después de lograr una victoria tan importante para su madre? ¿Y qué planes a largo plazo puso en marcha para garantizar que el legado de Diana nunca más fuera socavado o alterado? Averigüemos. La conversación privada. Cuando William finalmente regresó a casa, los dramáticos acontecimientos en Windsor ya no giraban en torno a documentos, procedimientos o decisiones palaciegas. Se convirtieron en algo mucho más personal, según la historia que se examina. William se sentó con Catherine y le explicó todo lo sucedido desde el principio. Le contó la información que había recibido, la importante nota que cambió su comprensión de la situación, los 2 días que pasó preparando su respuesta, y la decisión de ir personalmente a Windsor, en lugar de dejar el asunto en manos de los funcionarios de palacio. Explicó cada detalle desde el momento en que el oficial de la bóveda revisó la documentación hasta el momento en que se registró oficialmente la transferencia. Catherine escuchó atentamente y le permitió terminar sin interrumpir. Comprendió que esta no era simplemente otra responsabilidad real. Para William esto estaba relacionado con algo mucho más profundo. Se trataba de su madre, su memoria y la promesa que había llevado desde que la perdió. Después de escuchar la historia completa, Catherine le hizo una pregunta simple pero poderosa. ¿Cómo te sientes? Según los informes, William admitió que en cierto modo sentía alivio. Sintió que finalmente se había dado un paso que debería haberse dado años antes. Lo que más le preocupaba no era la decisión en sí, sino el hecho de que fuera necesario un desacuerdo sobre la administración para obligar a la familia a crear protección oficial para algo que siempre había tenido un significado tan personal. Catherine entendió exactamente lo que quería decir. Ella le recordó que las cosas importantes no siempre pueden protegerse únicamente con la confianza. Las posesiones de Diana contenían demasiada historia y emoción, como para depender únicamente de acuerdos o suposiciones privadas. Necesitaban una estructura clara que los protegiera para las generaciones futuras. William estuvo de acuerdo. La nueva documentación no se refería solo al presente. Se trataba de garantizar que George, Charlotte y Louis algún día tuvieran la libertad de decidir cómo debían recordarse y conservarse las pertenencias de su abuela. Después de un momento de tranquilidad, William supuestamente expresó la verdadera razón detrás de sus acciones. Más allá del papeleo, más allá de la política palaciega y más allá de la controversia, había hecho el viaje a Windsor por una sola persona: Diana. Catalina animó a Guillermo a dar un paso decisivo para proteger permanentemente el legado de Diana. Pero ¿cómo pondría William ese consejo en práctica? ¿Y qué significó realmente para él conseguir la transferencia del anillo de su madre? Ahora exploremos cómo William cambió las reglas para siempre. La mayor victoria detrás del anillo de Diana. Aunque la atención del mundo se centró naturalmente en el famoso anillo de zafiro de Diana, el verdadero significado de la decisión de William fue mucho más allá de una sola pieza de joyería. La transferencia no se trataba solo de dónde se almacenaría el anillo o quién tendría acceso a él. Según la historia que se examina, creó una protección mucho mayor en torno a toda la colección personal de Diana. El cambio más importante fue que las decisiones futuras relacionadas con las pertenencias de Diana ya no dependerían de acuerdos informales o entendimientos privados. Cualquier solicitud relacionada con sus joyas, artículos personales o posesiones preciadas ahora requeriría la aprobación directa por escrito de William antes de seguir adelante. La incertidumbre que había existido durante años fue reemplazada por una estructura clara que dejaba poco lugar a la confusión.
Dentro del Palacio Este, movimiento supuestamente reveló algo importante sobre cómo William aborda el poder y la responsabilidad. En lugar de reaccionar públicamente o permitir que las emociones controlaran sus acciones, eligió un enfoque más silencioso, pero más permanente. Estudió la situación, siguió los procedimientos correctos y creó una solución diseñada para durar más allá del desacuerdo inmediato. Eso fue lo que hizo que la decisión de William destacara aún más. En lugar de limitarse a resolver un desacuerdo o responder a una situación concreta, parecía decidido a crear una solución duradera. Al cambiar las reglas que rodean el legado de su madre, hizo mucho más difícil que preguntas o desafíos similares surgieran nuevamente en el futuro. La transferencia también representó un cambio más profundo dentro de la propia monarquía. Mostró la creciente diferencia entre la generación actual de la realeza y la que se prepara para liderar la próxima. William ya no actuaba solo como el hijo de Diana protegiendo un recuerdo personal. También actuaba como el futuro rey, alguien que pensaba en las instituciones, las tradiciones y las responsabilidades que conlleva el liderazgo. Mucho antes de asumir oficialmente el trono, William parece decidido a dar forma a la monarquía, que eventualmente heredará. Y esta decisión demostró que cuando se trata de proteger lo que cree que es más importante, está dispuesto a utilizar todas las herramientas legítimas a su disposición. La transferencia del anillo de Diana marcó un límite claro entre el reinado actual y el futuro. Pero ¿podría esto revelar el tipo de monarquía que William espera liderar? ¿Qué cambios es probable que introduzca cuando finalmente ascienda al trono? ¿Continuará con el enfoque de su padre o elegirá seguir su propia visión? Averigüemos. El rey Guillermo podría llegar a ser. Ahora aquí es donde la historia se vuelve aún más fascinante. Porque cuando miras más allá del anillo de zafiro de Diana, el papeleo y el desacuerdo en palacio, la decisión de William parece representar algo mucho más grande. Puede que haya ofrecido una idea del tipo de rey que espera convertirse algún día. Durante muchos años el príncipe William ha compartido abiertamente su visión del futuro de la monarquía. Junto con Catalina S., ha convertido en el rostro de una nueva generación de miembros de la realeza decidida a lograr cambios significativos y al mismo tiempo preservar las tradiciones que han definido a la familia real durante siglos. Muchos creen que su nuevo enfoque podría moldear la monarquía en las próximas décadas. Por eso la decisión de la bóveda ha llamado tanto la atención. William no buscó elogios públicos, ni creó una confrontación dramática. En cambio, estudió silenciosamente la situación, preparó los documentos necesarios, siguió el proceso oficial y creó una solución diseñada para durar. Ese método se ha convertido en una parte clave de cómo muchos observadores describen su estilo de liderazgo. Según informes de personas familiarizadas con el enfoque de William, se espera que sea un monarca dispuesto a tomar decisiones difíciles cuando cree que el futuro de la institución está en juego. Algunos han sugerido que si bien el rey Carlos suele liderar teniendo en cuenta los sentimientos y las relaciones personales, William tiende a centrarse más en la planificación, la estrategia y las consecuencias a largo plazo. Y cuando se ve a través de esa lente, la decisión que involucra la colección de Diana se vuelve aún más significativa. William claramente estaba protegiendo algo profundamente personal. El anillo representaba a su madre, sus recuerdos y una parte de su historia familiar. Pero en lugar de actuar únicamente por emoción, utilizó sistemas y procedimientos oficiales para asegurar lo que creía que necesitaba protección. Ese equilibrio es lo que hace que la decisión sea tan interesante. Mostraba a un hijo honrando la memoria de su madre, pero también mostraba a un futuro rey pensando en la responsabilidad, la autoridad y la institución que eventualmente dirigirá. Porque tal vez el verdadero mensaje de ese día en Windsor no fue solo sobre el anillo de Diana, sino sobre William, mostrando al mundo cómo piensa usar el poder cuando llegue su momento silenciosamente con cuidado y con una visión clara para el futuro. Más allá de la determinación de William de proteger todo lo que da valor a la monarquía. ¿Se hizo pública alguna vez su decisión de proteger el legado de su madre?
y realmente ha logrado salvaguardar el legado de Diana para las generaciones venideras. Ahora exploremos la firma que cambió la historia de Diana para siempre, la decisión que cambió el legado de Diana. Cuando finalmente todo estuvo terminado, no hubo un gran anuncio real, ni una celebración pública ni una ceremonia cuidadosamente planificada para las cámaras. No hubo multitud, observando ni discurso oficial, ni momento dramático, fuera de las puertas del palacio. En cambio, el evento que aseguró una de las partes más significativas del legado de la princesa, Diana terminó de la manera más silenciosa posible. Con una firma cuidadosamente colocada, se escribió silenciosamente un capítulo permanente en la historia real. Los documentos completos se guardaron dentro de la bóveda, lo que marcó una decisión que podría moldear el legado de Diana en los años venideros. Sin buscar atención ni celebración, el príncipe William abandonó tranquilamente el castillo de Windsor, regresó a su coche y se fue a casa para pasar el resto del día con Catalina y sus hijos, como si nada extraordinario hubiera sucedido. Pero detrás de ese simple final había una decisión que conllevaba un enorme significado personal e institucional. Lo que parecía una medida administrativa silenciosa, representó algo mucho más grande. Era una declaración sobre quién protegería la historia de Diana, quién preservaría su memoria y quién tendría voz y voto en el futuro, de las pertenencias más estrechamente relacionadas con su vida. Según la historia examinada, la transferencia creó una salvaguardia duradera en torno a la colección personal de Diana. En lugar de dejar tus posesiones vulnerables a circunstancias cambiantes, administraciones futuras o prioridades palaciegas cambiantes. El nuevo acuerdo las colocó bajo la protección de los miembros de la familia que compartían la conexión más fuerte con ella. Y quizás la parte más interesante no fue el objeto en sí, sino lo que la decisión reveló sobre William. No buscó atención, no convirtió el momento en una batalla pública, no necesitaba titulares para demostrar su punto. En cambio, se centró en crear una solución permanente que continuaría mucho después de que terminara la conversación en torno a ella. Ese enfoque ofreció una idea del tipo de líder que William puede llegar a ser. Un rey que entiende que algunas de las decisiones más importantes no siempre se toman delante de las cámaras. A veces suceden silenciosamente mediante una planificación cuidadosa, paciencia y un claro sentido de responsabilidad. Sea que la gente esté de acuerdo o no con cada parte de la decisión, el mensaje detrás de ella sigue siendo poderoso. El legado de Diana no quedó librado al azar. William se aseguró de que los recuerdos, pertenencias y símbolos relacionados con su madre tuvieran una protección que pudiera resistir el paso del tiempo. Al hacerlo demostró que no solo estaba honrando el pasado de Diana, sino también dando forma al futuro que espera liderar. Entonces, ¿qué opinas sobre las acciones de William? ¿Ha salvaguardado realmente el legado de Diana o queda más por hacer? Nos encantaría escuchar su opinión en los comentarios a continuación. No olvides darle me gusta y suscribirte.